Hola, gracias a todos. Estamos en un episodio más de Luz y Fuerza del Derecho con Karen Echegaray y estoy muy contenta de recibir a alguien que es de casa, yo diría de casa porque somos, y aparte tenemos muchos años de conocernos y somos abogados del mismo municipio y del mismo estado, que es Estado de México. Y es el licenciado Jorge Luis Montaño Santibáñez, quien actualmente cumple sus funciones como secretario en un juzgado familiar de Ecatepec en el Estado de México y viene a traernos un tema súper importante que es violencia familiar y el procedimiento, entre otras cosas, así que quédense. Pero antes de eso quiero contarles un poco de quién es el licenciado Jorge Montaño Santibáñez. Y él empezó como técnico judicial desde hace aproximadamente 25 años ya de 25 años. carrera. Después fue notificador en un juzgado penal, también fue notificador en un juzgado civil, fue ejecutor y es donde yo lo conozco hace aproximadamente, estamos haciendo cuentas, 12 años. Con él empezaban nuestras primeras diligencias de embargo, éramos bastantes años un poco más jóvenes y actualmente ya está como secretario en un juzgado familiar y le pedimos que por favor viniera a explicarnos, ya sea de forma técnica y a resolvernos muchas dudas de este procedimiento para que las víctimas, y bueno, obviamente que viene regulado en la legislación, tengamos una vida libre de violencia. Gracias por estar aquí, licenciado. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias. Pues este tema es bien complejo porque justo las estadísticas del INE nos comentaban y del INEGI nos decían que en el 2024 al 2025 ha crecido más de un 2.6% de los homicidios aquí en México y esta información debe ser distribuida entre la población para informar cuáles son las alternativas que se tienen si somos víctimas de violencia. Pero para eso yo creo que sería bien conveniente que las personas que lo veamos sepamos diferenciar y a identificar qué es la violencia. Sí, bien, mira, antes de que conceptualice el tema de lo que es la violencia, quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hablar del juicio de violencia familiar, pero desde el punto de vista de la justicia cotidiana, es decir, cómo se tramita este tipo de procedimientos ante un juzgado de lo familiar. Y bien, la violencia no es otra cosa que aquella acción u omisión que genera una persona con con el ánimo de causar un daño a otra persona que pertenece al mismo núcleo familiar. Ah, Esa es la violencia. Existen varios tipos de violencia, pero antes de que entremos a identificar cuáles son los tipos de violencia, me gustaría referir que desgraciadamente y penosamente aquí en nuestro país hay diversos tipos de conducta que lamentablemente la sociedad las hemos normalizado. sí, Este, por citarte un ejemplo, el esposo que le dice a la esposa, ¿sabes qué? Tú no puedes salir a trabajar, tú no tienes derecho de estudiar, tú únicamente sirves para dedicarte al cuidado de los hijos, a lavar y a planchar ropa. Ese es un tipo de violencia, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Que la violencia no corresponde únicamente a daños físicos, a golpes, sino que existen varios tipos de violencia o conductas que se pueden considerar y que la misma ley los contempla como violencia familiar. claro, y es, perdón que te interrumpa, pero es justo romper este mito en el que hace muchos años la gente pensaba, voy a denunciar, porque aparte asocian que es lo mismo, voy a denunciar al Ministerio Público y me dicen que si no traigo lesiones, entonces no me van a levantar ninguna denuncia y la gente se va a su casa. Entonces, es romper este mito, cuáles son los tipos de violencia y que no solo son golpes, marcas. Es correcto. Sí, para hablar y para empezar a hablar de los tipos de violencia, tenemos en primer lugar la violencia física, que es Claro. propiamente, que es aquella acción que se genera con el ánimo de causar algún tipo de daño en el cuerpo de la víctima. Ese es el primer tipo de violencia que tenemos. En segundo lugar, tenemos la violencia psicológica. Aquí no hay golpes, no hay nada, pero es aquella acción que va encaminada a provocar un daño en la autoestima de la víctima, un daño psicoemocional. Claro. En tercer lugar, tenemos la violencia económica. Esta se refiere a esa acción que va encaminada a limitar los recursos económicos de la víctima. En cuarto lugar, también tenemos a la violencia patrimonial. Esta va encaminada o es aquella acción que se genera con el ánimo de esconder, destruir o, o esconder algunos documentos o objetos de valor de la víctima. En quinto lugar, tenemos a la violencia sexual.
Y son todas esas conductas, o es obligar a la víctima a realizar conductas sexuales sin su consentimiento. Esos son los tipos de violencia que actualmente manejan nuestra legislación. Así es, y bueno, ya una vez que ustedes allá en casa o que estén visualizando, ya sea para la gente que nos ve de yo soy víctima de este tipo de violencia y no sabía que la ley lo catalogara ya o que hubiera una sanción o una forma de regularlo, o bien que ustedes, abogados que nos estén viendo, que digan, sí, efectivamente mi cliente tiene este tipo de violencia y cuáles legalmente los mecanismos, que la estrategia jurídica que voy a implementar o a ofrecerle para darle un resultado viable y cuál sería el resultado, ¿no? Entonces aquí sería importante que nos contaras cuál es el procedimiento que tenemos nosotros como abogados, obviamente, para poder llevar a cabo. Y bueno, las víctimas también que sepan cómo sería su procedimiento a través de un abogado, claro está, ya sea gratuito o particular. Sí, fíjate que tocas un tema muy importante. En el Estado de México, aparte de que obviamente el usuario, la víctima, tiene la opción de acudir con el abogado de confianza, también en muchas de las ocasiones hay sectores que no cuentan con los recursos económicos para acudir con un abogado particular. Sin embargo, es importante que les haga del conocimiento que el Poder Judicial del Estado de México cuenta con un portal electrónico en el cual existe un formato de demanda de violencia familiar. Lo pueden descargar y es muy sencillo, lo pueden ir llenando los datos que ahí se van requiriendo y ese formato ya cumpliendo con los requisitos, lo pueden ingresar directamente al juzgado familiar. Es correcto. Hay muchos procedimientos donde efectivamente ustedes necesitan un asesor jurídico, un abogado y de distintas materias, pero en temas de violencia no se puede limitar, coartar o condicionar a la víctima a que denuncie un tema de violencia que esté sufriendo solamente a través de un abogado o a través de un profesionista. Por eso el Poder Judicial implementa este tipo de formatos bien amigables porque son súper sencillos de llenar. Ahorita nos vas a decir más o menos cuáles son los requisitos, ¿no? Sí, claro. Para que la gente diga, bueno, ya voy juntando qué información y es muy amigable el formato, no es tan complicado el llenarlo y esto es como su demanda que van a presentar. Es correcto. Sí, la demanda bueno, los requisitos de la demanda de violencia familiar son muy parecidos o muy similares a los requisitos de la demanda que marca el artículo 2.108 del Código de Procedimientos Civiles, pero acá están regulados en el artículo 2.340 y algo, por ahí no recuerdo bien el artículo, pero es la autoridad ante la cual se va a promover el juicio de violencia familiar, el nombre de la persona que denuncia. Esto es muy importante tocar, porque no precisamente tiene que ser la víctima de violencia, sino cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos o de las conductas, perdón, que están generándose en la persona, puede hacer esa denuncia de violencia familiar. Otro de los requisitos que debe contener la demanda es el nombre y domicilio del receptor de la violencia, nombre y domicilio del generador de la violencia, el ofrecimiento de los medios de prueba, narrar sucinta y claramente los hechos, obviamente, y pues la firma y declaración bajo protesta. Esos son los requisitos que se requieren para una demanda de violencia familiar. Claro, aquí ya me voy a meter como, bueno, abogada postulante a darle para que la gente diga, bueno, ¿y cómo voy a narrar mis hechos? Siempre que narren sus hechos, pónganle cuándo pasó, o sea, aproximadamente o en fecha 20 de octubre del 2000X, del 2020, cómo fue, dónde estuvieron, si hubieron más personas presentes, cuáles son los hechos de violencia que se suscitaron, así los que ustedes consideren, yo les diría mínimo unos 3 para que luego, porque luego yo he leído este tipo de esquemas porque también se los pedimos a los clientes y cuando llegan con nosotros pues te ponen un 20 de octubre pasó esto. No digo que eso limite para que no sea la denuncia, pero pueden perfeccionarla así, son datos bien sencillos. Ya uno cuando pasan por nosotros, obviamente ya afinas y perfeccionas lo que el cliente te cuenta en cuanto, bueno, pero cuándo fue, a qué horas fue, quién estuvo presente, etcétera, en fecha, tiempo, modo y lugar. Pero ustedes, si lo van a hacer de forma independiente, pues sí cuiden esos detalles para que la autoridad tenga mayor certeza y elementos para determinar ciertas medidas. Es correcto, licenciada. Sí, sus pruebas. Sus pruebas y sí, narrar los hechos circunstanciados, es decir, modo, tiempo y lugar. Así es. Y también me gustaría comentar que aparte estaban platicando hace un momentito del formatito que pueden descargar directamente en el portal de la página del Poder Judicial.
Me gustaría mencionar que también el Poder Judicial del Estado de México cuenta con un juzgado especializado en línea que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, si la víctima está, si la persona está siendo víctima de actos de violencia a las 2 de la mañana, en ese momento puede solicitar, puede abrirle el portal, bajar su formatito, realizar su demanda de violencia familiar e ingresarla al juzgado de violencia familiar en línea. Esta autoridad está obligada a dictar las medidas de protección dentro de las 4 horas siguientes a la recepción de la demanda. Súper bien, para que no digamos, esto se va a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. La ley regula que tiene la autoridad 4 horas para que les den medidas de protección a la víctima. Y ahorita entra lo interesante, ¿qué medidas de protección vienen contempladas en la ley? Pues para que a mí como víctima me puedan proteger de estos actos que yo estoy denunciando. Claro. ¿Cuáles serían? Sí, mira, regularmente son muy similares, pero estas las encontramos, están contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. También están reguladas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí quiero puntualizar que, si bien es cierto, ya entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, actualmente, hoy por hoy, en el Estado de México todavía no se aplica, hasta en tanto se adquiera la declaratoria para que ya entre en función el nuevo Código Nacional. Hoy por hoy seguimos ocupando las reglas que nos regula nuestro Código de Procedimientos Civiles. Y bien, para regresar al tema de las medidas de protección, por decirte algunas de ellas y las que más nos solicitan por los tipos de actos de violencia que se dan, es la de excluir al agresor del domicilio familiar. Otra que también es muy solicitada es la orden de restricción, es decir, que el generador de violencia no se acerque a la víctima a una distancia mínima. La de auxilio policíaco de reacción inmediata con autorización expresa de ingreso al domicilio o lugares de trabajo o estudio en donde se encuentre la víctima. El apercibimiento que debe hacer la autoridad jurisdiccional para que el generador de violencia no cause ningún tipo de daño a la víctima. Existen unas medidas de protección que el Código de Procedimiento Civil las regula como de naturaleza civil, que corresponden básicamente a suspender el régimen de convivencias, al decretar propiamente la guardia y custodia, al decretar alimentos, el embargo de bienes, hacer una lista de los bienes que se encuentren dentro del interior del inmueble, entre algunas otras. Así es, sí, justo de las medidas que nos dijiste, las urgentes, las emergentes, las civiles, y entre las que son bien, bien importantes porque en la práctica yo noto mucho que la gente cuando sufre violencia, uno de sus grandes temores es, ok, denuncio y ¿a dónde me voy a ir? No gano para una renta, no tengo un dinero para salirme porque a lo mejor están cuidando a los hijos. Estoy hablando en el supuesto, saben que nos sigue, que intentamos no hacer el contenido sexista, pero bueno, obviamente hay estadísticas que no se pueden ocultar en cuestión de género, pero se dedican al cuidado de los hijos, no trabajan y se encuentran en un estado de indefensión bastante fuerte, que quieren denunciar, si eso está la ley, lo contempla, pero no tengo un dinero para salirme y con qué le doy de comer a mis hijos, pero no voy a tener una casa y eso me implica pagar una renta. Y es ahí donde pudiese ser muy viable que saquen al violentador del domicilio, sí, bien importante, sin importar de quién sea el domicilio. Es correcto. Y de menos tengan solucionado la vivienda, yo lo veo así, ¿no? Sí, a mí me gustaría puntualizar también eso que acabas de decir. El juicio de violencia familiar no tiene como finalidad verificar cuestiones de posesión o de propiedad de los inmuebles. Claro. La finalidad del juicio de violencia familiar es restaurar y restablecer el orden y la paz familiar. Esa es la única finalidad que se busca decretando este tipo de medidas de protección. Sí, así es, porque si no, imagínense, sería bien largo, lo que es un procedimiento bien noble, digo yo, para que cesen estos actos de violencia, pues los índices tan altos que tenemos en México, donde pues, yo no sé si la casa es de él, de ella o de quien sea, pero al final hay una denuncia, hay una víctima ahí, y entonces podemos hacer esto, a que tenga una pensión alimenticia, entre otras cosas, para que pueda, y esto es mientras dure el procedimiento, mientras se cambien las medidas,
digamos que es en calidad, yo siempre digo en calidad de mientras. Está esta buena fe donde la autoridad le crea a la víctima y por lo tanto se toman esas medidas de protección y ya en un procedimiento se verá si efectivamente son correctas, si se modifican y pues ya en una sentencia saldría obviamente cuáles son los mecanismos que se van a implementar para obviamente restablecer esta paz familiar, es decir, que todos vivamos en paz, Es ¿no? correcto. Ok, Sí. ahora nos habías comentado en cuanto a los procedimientos y imagínate la cantidad de trabajo y de procesos que ustedes han tenido, me refiero a estar dentro de un juzgado y en las funciones que usted desempeña, pero ¿cuáles de los asuntos que más te han marcado en temas, pues obviamente del que estamos hablando ahorita, de violencia familiar? Mira, han habido infinidad de asuntos, pero ahorita recuerdo uno muy, muy en especial, en donde la víctima de violencia era un niño, un menor de edad. Él cuando se lleva la escucha, la audiencia de escucha, nos empieza a referir que no quiere convivir con el papá, que porque se lo lleva a la casa en donde también viven su tío y su primo. Y resulta que al momento en que se llevaba la convivencia, el primo, porque como no tenían muchos espacios, no tenían en Claro. dónde se quedara el menor, hacían que se durmiera con el primo. Entonces, al momento en que se llevaba la convivencia, se lo llevaba al domicilio que acabo de mencionar, y ya en la noche, cuando se iban a dormir, les decía que se tenía que quedar a dormir con el primo, porque no había otra cama en donde podía dormir. Y entonces el primo, pues, Abusado. abusaba sexualmente del menor. Ahí fue en donde se tuvo que tomar la determinación de suspender el régimen de visitas y convivencias como medida de protección. Sí, es correcto, porque entiendes que bajo el cuidado del papá hay un riesgo totalmente, bueno, y un delito como el abuso sexual. Esa es la nobleza y lo que yo obviamente siempre estoy a favor de estos procedimientos, ¿no? Quiero hacer hincapié con un asunto muy parecido de un menor ahorita que lo estás comentando, y lo mismo, era un menor donde él vivía con la mamá y la pareja de la mamá, y cada que iba a las convivencias con el papá, pues que traía el moretón, que traía esto, y le empiezan a preguntar, el niño no quería decir hasta que termina comentando, es que, ¿sabes qué? La pareja de mi papá, pues que me agarra del brazo y me somete y me dice que no sea tonto, me echa pedos en la cara, obviamente varios actos de violencia. Él tenía otro medio hermano por parte de la mamá. El papá se comunica con la familia del otro niño porque el papá había fallecido, inclusive es de Catepec, y se comunica con la familia de, ¿sabes qué? Vamos a ir, y así se denunciaron las violencias respectivamente, y aquí entraba la importancia que como sociedad no podemos ser omisos a estas violencias. No importa, o sea, no necesito ser el papá, la mamá o tener un parentesco para denunciar. Si nosotros nos damos cuenta que hay violencia, podemos irlos a denunciar. Y en este caso, pues obviamente ya denunció la familia del otro infante, nosotros denunciamos, bueno, nosotros como abogados, pero el papá el papá por su hijo, y ya fuimos a que obviamente tuvieran la guardia y custodia y por los niños al domicilio de la mamá. Y bueno, se está llevando, inclusive actualmente todavía se está llevando ese litigio, ¿no? Pero Sí. también hago mucho hincapié en en la que actualmente es muy reconfortante darse cuenta que ya hay paternidades mucho más efectivas, ¿no? Que ya no son omisos de pues está al cuidado de la mamá y bueno, ya me hago el que. No, 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 que ya como sociedad nos estamos más involucrando en que los infantes tengan mejores infancias. Y esto ya no es de género, sino darnos cuenta que están pasando circunstancias y tomar acción sobre ello, ¿no? Desde papás, mamás, autoridades. Sí, es correcto, licenciado. Pero precisamente por eso, al inicio de esta plática, mencioné que era muy importante que las personas sepan distinguir cuáles son los tipos de violencia, para que en el momento en que tengan algún dato de que alguna conducta se considere por la ley como violencia, puedan acudir ante el juez familiar e iniciar su denuncia, solicitar las medidas de protección para que se contenga o se erradique esa conducta de violencia familiar. Así es, licenciado. Bueno, obviamente nos traes un tema súper complejo, súper completo,
en cuanto al tema de violencia y esto nos da para absolutamente muchos más. Pero con esta primera que estamos teniendo es la idea de que ustedes, ya sea como víctimas, como abogados, nos dejen en sus comentarios todas las dudas que tengan respecto a este procedimiento para volverlo a invitar en otra cita y nos resuelva ahora los temas pues prácticos y que se nos van desarrollando día a día, porque nos podemos aquí sentar horas y horas y horas y contar sus asuntos, pero asuntos. ¿alguna otra cosa más, licenciado, que quieras aportar? Pues sí, invitar a toda la gente, tu auditorio, que de verdad que si están siendo víctimas de algunos de estos tipos de actos de violencia que hemos mencionado, que no se detengan, que si les da pena, que si les da miedo, que lo hagan. Como les mencioné, en el Poder Judicial del Estado de México existe un juzgado de violencia familiar en línea que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y en cualquier momento pueden iniciar su denuncia para que éste a su vez dicte las medidas de protección y pueda contenerse esa conducta de violencia. Licenciado, muchas gracias por traernos tu conocimiento aquí. Vamos a seguir grabando entre este y otro contenido. Gracias por estar aquí y gracias por vernos. Gracias a ustedes.